Bueno, empecemos nomás. En honor al tiempo vamos a comenzar. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda mesa sobre este seminario sobre la materialidad asiática y su influencia en las costumbres de Latinoamérica. Tenemos tres presentaciones en esta mesa que se titula Mesa sobre Objetos de Arte Visual 2. La primera presentación, ya, cambió un poco el orden, así que la primera presentación va a ser de Camila Cari-Seguel, muy bienvenida, y se titula Generando un coleccionismo educativo, Vietnam, Camboya, India, China, en el Centro de Encuentros Culturales. Ahora, adelante. Bueno, me voy a levantar para hacerlo un poquito más dinámico. Muchas gracias. Yo soy Camila Cari-Seguel, soy historiadora del arte de la Universidad de Chile y soy actualmente directora del Centro de Encuentros Culturales. Les presento esta investigación, esta propuesta de coleccionismo educativo y también coleccionismo contemporáneo. Y bueno, para ello vamos a partir primero hablando sobre qué es el Centro de Encuentros Culturales, un poco para introducir qué es esta plataforma. Después vamos a hablar sobre los viajes por Asia, particularmente por Vietnam, Camboya, India y China entre los años 2016 al 2018, que componen la actual colección del Centro de Encuentros Culturales, para después hablar particularmente sobre las acciones que dan vida a esta propuesta de coleccionismo educativo y por último los agradecimientos y bueno, preguntas que puedan surgir. Aprovecho también a contarles que en un ladito tenemos una pequeña exposición con algunos objetos del Centro de Encuentros para que después puedan revisarlos y puedan ojalá hacer preguntas. Bueno, ¿qué es el Centro de Encuentros Culturales? Esta es una plataforma que nace formalmente en el año 2025 que une mis tres pasiones y mi trabajo sostenido, que por un lado es el museo, por otro lado es la residencia artística y por otro lado es la escuela que tiene un enfoque intercultural. Cabe destacar que este proyecto tiene dos bases. Por un lado es Guatemala, donde yo vivo hace ya 10 años, y por otro lado es Chile y Santiago como sede donde están las colecciones, las piezas. Entonces, bueno, actualmente justo ahora vine a Santiago a presentar la página web de Encuentros Culturales, donde aquí ustedes pueden revisarla, los invito a ver la información más ampliada de lo que voy a estar hablando el día de hoy, y que es encuentrosculturales.org. Bueno, por un lado, tenemos en el área de museo, tenemos alrededor un poco más de 500 piezas de artes populares mundiales, enfocadas en cestería, en cerámica, en textiles, en arenas, en conchas, y esto ha sido, bueno, recopilado por mí, por viajes también con mi madre, como vínculos afectivos también que han dado vida a esta colección, personas también que me han donado piezas y que también me han nutrido con información para ir complementando la información de esta colección. Por otro lado, en el área de residencia, tiene un foco particularmente en un pueblo que es donde yo resido, que se llama Livingston, que esto es en el Caribe de Guatemala, frontera con Belice, donde tenemos la casa Lubaicini, donde nosotros hacemos residencias artísticas, principalmente con artistas contemporáneos, en torno a, digamos, como las culturas y los pueblos que están y conviven en este pueblo particular, que son los garífunas, que son afroindígenas de Centroamérica, los maya quechí, indios de la India que llegaron de Jamaica y la diáspora china. Bueno, esto también es en torno a las residencias artísticas, también ofrecemos talleres de idioma, de cultura y les invito, bueno, a revisar después con detalle esa información. Por otro lado, en la escuela
tenemos un enfoque intercultural donde funciona como un repositorio vivo de información que va desde investigaciones enfocadas principalmente en arte popular chileno y también en arte popular centroamericano y caribeño, como arte haitiano en Chile, que también soy curadora de esa exposición acá, y arte garífuna también, y arte beliceño. Aquí estamos haciendo un taller, de hecho, de pintura haitiana en el Centro Cultural de Cerrillos, que eso fue una exposición el año pasado. Bueno, pero lo que me convoca en esta oportunidad es hablar sobre la colección asiática del Centro de Encuentros, que esto parte, como les digo, principalmente a través de viajes afectivos junto a mi madre en los años 2016. Y la idea de estos viajes fueron, por un lado, conocer estos países, pero también ir de a poco adquiriendo piezas y generando esta colección de manera consciente y de una manera educativa. Bueno, cabe destacar que yo quería ir después de ustedes del Museo de Arte Popular, porque ahí fue también mi espacio formativo y mi primer trabajo, entonces también el MAPA ha sido una escuela y desde ahí también parte mi interés por las artes populares y por la documentación de colecciones. Bueno, ahora les quiero hablar un poquito sobre estos viajes y sobre los objetos que nosotras fuimos adquiriendo en estos paisajes culturales. Por un lado tenemos Vietnam en el año 2016, con muñecas, estuvimos recorriendo distintas localidades y por un lado están las muñecas de Da Nang en Vietnam, donde tenemos allí una expuesta. También papel do en Hue, tarjetas también desplegables en Hanoi de Vietnam, que eso también es interesante porque las tarjetas desplegables también yo las vi después en China. Entonces, claro, son prácticas que tienen ciertas raíces comunes y que se van desarrollando hasta el día de hoy de manera contemporánea, o sea, tienen sus raíces históricas, pero lo interesante finalmente como de mi visión coleccionista es justamente pensarlo desde un enfoque contemporáneo. Por otro lado, también tenemos los bordados, que estos fueron adquiridos también en Hoi An, en un taller de bordadoras, donde eran grandes talleres. La verdad era bastante impresionante ver cómo las mujeres estaban en sus mesitas bordando a mano toda esta producción, y que remite también a los paisajes, a las formas también, a los mercados flotantes, a la cultura también rural y al trabajo también que se va haciendo en las ciudades. Entonces vemos que a través del arte podemos aprender justamente sobre las prácticas, las formas de vida de un país, de una cultura, de un pueblo. Y seguimos también en este encuentro de objetos, de objetualidades con silbatos también de Da Nang, con peines. Este peine está también expuesto en la pequeña exposición. Y en este mismo viaje en el 2016 de Vietnam, después pasamos a Camboya. Aquí yo le estoy poniendo como imágenes de recuerdo de estos viajes. Y pasamos por el Museo Nacional de Arte de Phnom Penh, que es la capital, y adquirimos estas piezas de las máscaras de la danza de la Kon Kol, que es la danza, digamos, como más importante del pueblo yemer en Camboya. Y que, bueno, obviamente que en el museo las tienen máscaras muy antiguas, y lo interesante es que, claro, tienen una tiendita donde uno ahí puede como llevarse en dinámica souvenir, pero mi intención fue como darle obviamente como la dignidad al objeto y pensarlo más allá de un souvenir, por supuesto, sino que pensarlo como práctica artística, práctica cultural, y hacer una investigación obviamente asociada para que se puedan también darle esa importancia, por ejemplo, cuando ya las piezas están en Chile. Luego vino India en el año 2017,
Y aquí también hubo una visita a distintos talleres. Y en India hubo como una particular visión a las prácticas textiles. Entonces visitamos distintos talleres donde ahí podíamos ver también a los artistas, los artesanos trabajar, y bueno, son industrias, entonces son como talleres muy grandes también, donde ahí pudimos adquirir murales, esto es una, claro, funda de cojines, carteras también, que tengo una también ahí expuesta. Y bueno, todo también la importancia que se le da a las representaciones de animales, de elefantes, y que también está asociado a la espiritualidad también que hay en la India. Y estas son miniaturas que están realizadas en distintas técnicas. Entonces, eso es algo también que como coleccionista a mí me interesa indagar, que es la repetición de las cosas. Entonces, muchas veces también han habido debates interesantes en el mundo del arte, particularmente sobre de por qué la artesanía se ha visto como en un lugar menor que las bellas artes. Es también por el tema de, por un lado, el anonimato de los productores y también por la repetición de las obras. Entonces siempre se dice como, ay, pero es que es lo mismo. Pero en realidad, si lo vemos de una manera crítica, no es lo mismo, porque estos son prácticas manuales, entonces siempre hay un gesto, siempre hay algo que deja el artista en cada obra, aunque aparentemente se vea igual. Entonces, eso es algo que a mí me interesa siempre, como en estos debates particulares del arte popular, del arte de la artesanía, poner este tipo de problemáticas en el centro, hablar sobre la repetición, pero también como una práctica contemporánea y una insistencia también en las tradiciones. Bueno, y aquí tenemos, por lo tanto, la idea de esto es como pensar, claro, el elefante, por ejemplo, desde la madera, este es mármol y esto es sal modelada. Entonces, claro, vemos cómo está la representación de un elefante, pero de distintas técnicas, y ya está también entrar como en coleccionar de a tres. Igual a mí me gusta harto eso, como adquirir un objeto, pero de a tres. No sé, una obsesión personal. Bueno, el viaje a China, que fue el último viaje que hicimos en el año 2018, fue muy emblemático y que esto, ¿por qué? Porque recorrimos varios países, varias localidades de China y pudimos conocer los talleres, que eso también fue algo que habló Paula ayer en la exposición, en la visita guiada, de hecho en China en el mapa, y me pareció súper interesante también como esa evolución, ¿verdad?, del taller familiar, y después vino como este taller ya industrial, ya parte del Estado, y generé una infografía, porque también todo mi enfoque, como les digo, es desde la educación, y le nombré a esta infografía Diario de China, que fue un poquito haciendo un guiño a la publicación también que hizo. ¿Cuál fue el...? ¿Tomás Lago, Artesanías Clásicas China? Sí, como que hacer también un guiño a lo que fueron los viajes que hizo Tomás Lago, que ahí lo hablarán las chicas, a China. Y la idea de esto es como crear estas infografías educativas para poder contar a través de la imagen y el texto cómo hacemos esa conjunción, digamos, en la historia del arte para poder ir contando las formas en que se producen las cosas. Bueno, particularmente aquí estábamos en una fábrica de cloisonné, entonces, por ejemplo, pude registrar el paso a paso de cada una de las técnicas, de las formas en que se va desarrollando un jarrón. Y también, como yo tengo mucha influencia por el Museo de Arte Popular Americano, ahí yo también quería tener papel recortado. Yo también quería papel recortado en mi colección. Entonces eso también fue como un poquito, no sé, quizás ser coleccionista es ser obsesivo. Yo creo que igual hay mucho de eso, porque lo veo en mi propia práctica de que quiero algo y voy como tras eso y trato como de indagar y de buscar y de ir buscando como
comprar de a 2, comprar de a 3, para poder generar como estas asociaciones posteriores, y bueno, el papel recortado es uno de ellos. Entonces, ahí estuvimos también visitando principalmente, esto fue en Beijing, y después también viajamos a Chengdu, donde pudimos ver un mercado callejero impresionante, donde había un montón también de artistas que estaban ahí comercializando. Entonces, obviamente, claro, como originalmente el papel recortado es rojo, de pronto quería un color distinto, una cosa que pudiera también como permitirme hablar y ampliar esto. Y bueno, hay una ciudad en China que a mí me llamó muchísimo la atención, que es Hangzhou, que ahí particularmente estuvimos en el Museo de Abanicos de Hangzhou, que es un museo increíble, muy grande, y fue uno de los museos que más han llamado particularmente mi atención, porque este museo era, bueno, muy grande y tenía 3 pisos. Entonces, en el primer piso tenían la exposición de la colección de abanicos, y en el segundo piso tenían una serie de espacios donde estaban los artistas en sus talleres, produciendo obra y a la vez comercializándola. Entonces, claro, el recorrido era como primero la colección, el segundo piso eran los artistas de papel recortado, de laca, de metal, de, bueno, distintas técnicas, y ahí tú también podías como visitante adquirir obra, hablar con ellos, te van contando. Por ejemplo, aquí está esta señora que adquirimos nosotras estas sombrillas, y ella estaba ahí creándolas como en el museo. Entonces eso fue para mí súper revolucionario, de pensar un museo que también pueda ser un espacio, punto 1, de producción y también de comercialización, más allá de una tienda, sino que ahí esté mismo el taller. Y bueno, y en el tercer piso de este museo era todo dedicado a educación, a mediación artística, con infancias, con adultos mayores. Entonces, como que este museo, de cierta forma, también fue muy inspirador para mí, para pensar en qué es lo que yo quiero construir como plataforma. Hay que ir cerrando ya. Estás en el tiempo ya. Ah, ya. Bueno, entonces ahí seguimos también con distintas piezas que pueden ver también en la página web. Fuimos a ver a los guerreros de terracota, y para ir cerrando, para hablar un poquito sobre qué es el coleccionismo educativo. Esto, esta mirada que yo propongo pretende abrir hacer una diferente práctica de coleccionismo que se piense a sí mismo educativamente, con el propósito de construir memoria histórica local. Entonces, la idea es como tomar una posición activa y crítica respecto a la práctica coleccionista y poner esto en el diálogo, digamos, como local e internacional. Entonces, para eso hemos editado el manual de coleccionismo, que es finalmente como un paso a paso para que las personas puedan hacer su propia colección. Entonces, siguiendo también la documentación, digamos, de obra, que uno trabaja en una ficha de inventario clásica de museo, pero finalmente como que entregar estas herramientas, porque es muy humano juntar piezas, es muy humano también como que queramos coleccionar. Entonces, la idea es un poco como democratizar esta práctica. Y bueno, a través del coleccionismo educativo hemos hecho también exposiciones de arte. Esta, por ejemplo, fue hecha en el Centro Cultural de España de Ciudad de Guatemala, donde hicimos dialogar estas muñecas que les contaba de Vietnam con un artista contemporáneo que también le pedí como curadora que hiciera este ejercicio de serialidad. Entonces también él estuvo pintando las muñecas, digamos, en distintas obras, para poner en diálogo justamente esto que les estaba comentando al principio, de qué es arte, qué es artesanía, qué es lo que finalmente hacen estas divisiones como históricas, y bueno, que tienen justamente estas divisiones, vienen de una cuestión eurocéntrica, kantiana, digamos, y que ha tenido sus repercusiones en Latinoamérica, y es importante también como hablar sobre eso desde donde estamos, ¿verdad?
Y bueno, y también hemos hecho mediaciones interactivas y como ven, que es algo bastante polémico a veces, como el tema de tocar la obra. Para mí, particularmente, el coleccionismo educativo y que estas piezas sean adquisiciones contemporáneas, me permite a mí también cuestionarme sobre cuál es el propósito de mi colección. ¿Quiero que esté en una vitrina inamovible y que quizá dure 100 años? Sí, pero no necesariamente lo que a mí me mueve. Entonces, por eso es que creo que tener estas piezas tiene esta oportunidad de poder generar esta instancia, o sea, de traer estas piezas acá, de mostrárselas a ustedes, de poder generar itinerancias con infancia, que los niños igual puedan interactuar más allá de siempre como ese distanciamiento con las obras. Y bueno, tengo también amistades muy queridas que son restauradoras y conservadoras, entonces siempre también está como ese monitoreo detrás, y eso finalmente es como el propósito de lo que yo les propongo como coleccionismo educativo y coleccionismo contemporáneo también de arte popular. Y bueno, por último, les quería comentar sobre esto que pasó este año en la residencia artística en Guatemala, que estuvimos trabajando con un artista contemporáneo que se llama Esvin Alarcón Lam, que él es chino-guatemalteco y se estuvo quedando un mes con nosotras allá en la casa, investigando sobre la diáspora china en Livingston particularmente, porque como es frontera con Belice y es la apertura en realidad de Guatemala hacia el Caribe, llegó mucha población china en su momento y quedaron familias en este pueblo. Entonces estuvimos también hablando con estas familias, nos estuvieron contando su historia, haciendo estas relaciones de apellidos súper interesantes también, cuando uno se pone también a investigar como el tema chino. Y el resultado de esta experiencia fue esta obra hecha con bambú, porque Esvin también investiga el ingreso, o sea, cuando llegan los chinos a Guatemala, también con eso llega el bambú a Guatemala, y que creció mucho por el tema del clima, particularmente en el lugar donde yo vivo, que es el Caribe. Entonces, a partir de ese trabajo que hizo Esvin, expuso esta obra en el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. Ya está actualmente expuesto ahí. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado y, bueno, ahí está la exposición para que puedan visitarla. Ahora continuamos con Paulina Fava, Paula Cabrera y Yannick Saldes, que nos van a presentar Hecho en China, Agencia de Objetos y negociación de representaciones en los regalos diplomáticos y personales. Bienvenidos. ¿Les ayudan a presentar? A partir, bueno, agradeciendo a los organizadores, ¿no?, de este encuentro, y por permitirnos también dar a conocer quizás más profundamente lo que es esta experiencia de Hecho en China, ¿no?, esta exposición del Museo de Arte Popular Americano, que en el fondo nos hizo replantear algunos aspectos de cómo organizar las exposiciones y también cómo exhibir y plantear los procesos investigativos en los museos sobre este tipo de colecciones. Cuando en 1953 llegaron al Museo de Arte Popular Americano los primeros objetos donados por representantes de la República Popular China, estos artefactos no eran simplemente cosas, eran, en el sentido más amplio del término, actores políticos, mediadores silenciosos de una relación diplomática emergente, portadores de narrativas oficiales sobre la esencia china y simultáneamente testigos involuntarios de las tensiones internas de un proyecto de modernización socialista. La exposición Hecho en China nos invita a examinar este acervo inexplorado desde una pregunta que resuena con mucha fuerza en nuestro presente. ¿Qué hacen los objetos? ¿Qué hacen en términos de la agencia que ejercen sobre nosotros, sobre nuestras representaciones y sobre nuestras identidades? Desde la teoría de la agencia,
los objetos, como los comprendemos, no son receptáculos pasivos de un significado, sino actantes que participan dinámicamente en la construcción de realidades sociales. Los objetos chinos del mapa operan en múltiples registros simultáneos. Son regalos diplomáticos que codifican relaciones de poder entre estados, son productos de cooperativas artesanales que negocian entre tradición y modernización, son marcadores de autenticidad que establecen quién puede representar lo verdaderamente chino y son finalmente objetos de memoria que las comunidades contemporáneas resignifican en sus propias prácticas de vida. Esta multiplicidad se vuelve especialmente relevante cuando confrontamos estos objetos con la lógica contemporánea de lo descartable. Frente a la marca hecho en China, que hoy connota masividad, obsolescencia y aceleración consumista, estos artefactos nos interpelan desde una temporalidad diferente, la del objeto resguardado, preservado, dotado de memoria institucional. Como ha señalado Anna Singh en sus análisis de las cadenas de suministros globales, la mercancía contemporánea china encarna las contradicciones del capitalismo salvaje precisamente porque ha perdido toda trazabilidad, toda biografía cultural. ¿Qué nos dice esta tensión entre el objeto diplomático, entonces, de los años 50 y el objeto descartable contemporáneo sobre nuestras propias formas de relacionarnos con la materialidad asiática? El título hecho en China funciona como un dispositivo crítico que expone las fisuras de la representación. Los regalos diplomáticos recibidos por Lago entre 1953 y 1959 pretendían encapsular una esencia china coherente y oficial, pero lo que revelan es precisamente la imposibilidad de tal esencia. Entre el objeto como instrumento de diplomacia cultural de la Guerra Fría y el objeto como producto de cooperativas que intentaban reconciliar la tradición artesanal con industrialización socialista, emerge un desfase representacional que es constitutivo. Este desfase nos sitúa en el terreno de lo que Ray Chow ha denominado en relación más bien al cine, ¿no?, a las representaciones de la publicidad, como la coercitividad de lo visual en la representación de Asia, la presión por producir objetos que confirmen las expectativas previas sobre lo auténticamente chino. Las cooperativas artesanales, ¿no?, de las que les habló Paula ayer, de la China maoísta, enfrentaban esta doble exigencia: modernizarse según los parámetros del socialismo y simultáneamente preservar técnicas tradicionales que pudieran funcionar como emblemas de continuidad cultural. Los objetos resultantes son entonces negociaciones materiales de esta tensión irresuelta. Este desfase constitutivo de los objetos se amplifica cuando ponemos en diálogo las experiencias contemporáneas de las comunidades chinas en Chile, las entrevistas realizadas y el análisis de los regalos personales actuales evidencian que la relación con la materialidad china es heterogénea, situada y constantemente renegociada, como lo plantea también Ignacio Kempfa Wong, artista del cual nos va a hablar Yanis Saldía. Y es aquí donde el problema de la obsolescencia adquiere una dimensión teórica crucial. La aceleración de lo descartable, que es la característica del capitalismo tardío, en donde se sitúa también esta exposición hecho en China como sinónimo de este objeto fungible, contrasta radicalmente con la permanencia del objeto museal. Sin embargo, esta oposición aparente esconde una paradoja productiva. Ambos regímenes de temporalidad de los objetos responden a lógicas de control sobre la representación. El objeto museo pretende congelar una versión autorizada de identidad cultural, mientras que el objeto descartable
acelera el ciclo de consumo hasta vaciar al objeto de toda memoria, de toda agencia quizás. Podríamos decir que ambos extremos niegan la biografía cultural del objeto, uno por el exceso de fijación y el otro por exceso de liquidez. Entre ambos, las prácticas de resguardo personal de objetos chinos de memoria que documenta la investigación y que intenta presentar la exposición hecha en China, proponen una tercera vía, los objetos que portan trayectorias y que circulan sin disolverse en la inmediatez del consumo. Y ahora paso la palabra a Paula, quien les va a hablar más detalles acerca de la exposición. Voy a tratar de hablar fuerte para no estar tan cerca del micrófono. Como dice... ¿y no se acopla? Aló, creo que no. Ya. Bueno, como mencionaba Paulina, mi intervención se centra sobre todo en explicar la investigación desarrollada en torno a la colección china del Museo de Arte Popular Americano, que constituye en realidad un punto de partida previo a la exhibición Hecho en China, que inauguramos recientemente en el Centro Cultural Gabriela Mistral y que algunos de ustedes pudieron visitar ayer junto al equipo del museo. Voy a hablar en el contexto general de esta colección. Bueno, la colección china del Museo de Arte Popular Americano tiene un origen singular dentro del panorama museológico chileno. Fue conformada entre 1953 y 1959 a partir de una serie de donaciones que reflejan los primeros contactos diplomáticos y culturales entre Chile y la recién fundada República Popular China. El primer grupo de objetos llegó, como indiqué, en 1953 como una donación de la delegación china que participó en el Congreso Continental de la Cultura, impulsado por Pablo Neruda. A este núcleo inicial se sumaron más tarde los aportes de Tomás Lagos, entonces director del museo, tras su visita a China en 1957 y de la cual tenemos registro a partir del libro Artesanías Clásicas Chinas, que fue publicado por la universidad en 1960. Y por último, la donación del artista José Venturelli en 1959. En total, la colección reúne más de 500 objetos, entre ellos lacas, cerámicas, marfiles tallados, silografías y textiles bordados. Y su carácter es excepcional no solo por la amplitud y diversidad material que conforma este grupo de objetos, sino que también porque fue una colección concebida con fines de divulgación pública y entendimiento cultural, en contraste con otras colecciones de arte asiático en Chile que tienen un origen más bien privado. Estas piezas, por tanto, testimonian la riqueza de las tradiciones artesanales chinas por una parte y por otra un momento histórico de intensa circulación de ideas donde la cultura se transformó en un lenguaje diplomático. Voy a avanzar un poco para hablar sobre cómo fue el proceso de esta investigación. Bueno, la investigación fue desarrollada entre el año 2023 y 2024 gracias al financiamiento del Fondo Nacional de las Artes, el FONDART, y tuvo como propósito principal documentar, contextualizar y analizar la colección desde una perspectiva interdisciplinaria. El trabajo combinó estudios de historia del arte asiático, conservación patrimonial, con el objetivo de actualizar la información disponible y poner en valor este conjunto que no había sido exhibido desde el año 1970. El proceso incluyó la revisión del archivo histórico del mapa, sus fichas de registro de colecciones, la traducción de inscripciones y sellos chinos presentes en las piezas, la comparación con catálogos y colecciones de referencia y el establecimiento de contactos con otras instituciones y colecciones afines. Algunos de los principales hallazgos y logros que tuvimos en el proceso de investigación. Voy a dejar esta imagen aquí porque es precisamente uno de los logros que se obtuvo a través del proceso y trabajo con el equipo del museo. Bueno, entre los principales resultados destaca la corrección de errores históricos en la catalogación y la identificación de piezas, algunas de ellas que se creían perdidas o que básicamente no estaban inventariadas. También logramos revisar y precisar la procedencia y autoría de varias de estas
de estos objetos gracias al estudio de las inscripciones y sellos de marcas de talleres que se pueden encontrar hoy en ellas. Otro de los objetivos de la investigación fue realizar también un nuevo registro fotográfico, y también se realizó la intervención de 5 piezas de papel, que algunas de ellas, que el ejemplo que está mostrando ahora en la imagen, que se encontraban en este estado previamente al proceso y de trabajo con el equipo, y que hoy día pueden ser apreciadas de esta manera. Otro de los hallazgos, bueno, esta es una imagen de cómo se ven estas piezas hoy día en nuestra exhibición. Voy a dejar esta imagen aquí porque uno de los hallazgos más significativos estuvo vinculado a las piezas de laca procedentes del taller Langy de Fuzhou, dirigido por Chen Youlan. El análisis de sus sellos e inscripciones permitió identificar un momento de transición en la producción artesanal china, como bien mencionaba Paulina previamente, el paso de los talleres privados a un modelo público-privado promovido por el Estado durante los primeros años de la República Popular. Ahí se alcanza a ver en la esquina superior izquierda un poco del sello, pero también agregué una imagen donde se puede ver ambos sellos, uno cuando estaba el taller era privado, y luego cuando pasó a ser un taller público-privado. Estas piezas, bueno, porque de este taller tenemos más piezas dentro de la colección. Estas piezas, una caja de viandas que se puede ver en la exhibición hoy día, este juego de té, entre otras, evidencian cómo los oficios tradicionales fueron integrados a las nuevas estructuras productivas socialistas, conservando sus técnicas milenarias, pero bajo un marco colectivo y modernizador. Este hallazgo permitió repensar la colección como un testimonio material de la reorganización del trabajo artesanal en esta nueva China. Otros aportes significativos de la investigación fueron el trabajo de identificación y análisis de los motivos simbólicos presentes en las piezas. Muchos de los objetos del conjunto, desde las lacas y los esmaltes de cloisonné hasta los textiles y grabados, incorporan una iconografía densa, cargada de significados auspiciosos o narrativos, vinculados a creencias religiosas e historias populares. El estudio de estos símbolos, aunque todavía en desarrollo, permitió realizar un primer acercamiento sistemático a su lectura dentro del contexto museológico chileno, donde el conocimiento sobre las tradiciones visuales chinas sigue siendo limitado. Este ejercicio fue especialmente valioso dada la distancia geográfica y cultural entre ambos países, y nos permitió comprender que cada flor, animal o patrón ornamental puede operar como un lenguaje visual que traduce una cosmovisión. De este modo, la investigación no se limitó a describir materiales y técnicas, sino que buscó también descifrar los significados inscritos en las superficies de los objetos, abriendo una posibilidad para su interpretación curatorial y educativa. Finalmente, la investigación dio lugar a la publicación de un catálogo web que ustedes pueden encontrar en la página del Museo de Arte Popular hoy día, sobre la colección y sobre esta investigación, que reúne una muestra representativa de 100 objetos y propone nuevos enfoques interpretativos de estos mismos. Este trabajo sirvió de base, como les comentaba, para la exposición Hecho en China, que se presenta hoy en la sala Mapagam y de la cual va a hablar en más detalle mi compañera Yanis. Gracias. Bueno, teniendo en cuenta las particularidades de la investigación que presentó Paula, me interesa ahora revisar lo que ocurre cuando esos mismos objetos se desplazan a un nuevo contexto, que es la exposición Hecho en China, pero particularmente lo que sucede dentro de ella con la intervención colección privada del artista Ignacio Kenfa Wong. La muestra parte por una interrogante: ¿cómo los objetos que alguna vez circularon como representaciones nacionales pueden volver a activarse en el presente? ¿Qué sucede cuando esas piezas, antes mediadas por un relato oficial, entran en contacto con otras colecciones y experiencias personales? Desde la curatoría, el proyecto se propuso pensar el museo no como un espacio de certezas, sino como un lugar de negociación activa entre discursos. Esta perspectiva orientó el trabajo hacia la construcción de relatos situados y abiertos a la contradicción, donde la exposición se entiende como un campo de fricción y escucha, más que de exclusiva contemplación. En ese marco se inscribe la intervención colección privada, que pone en diálogo los objetos históricos del museo con la colección personal del artista. Los primeros provenientes de gestiones diplomáticas y políticas culturales, los segundos de la esfera cotidiana y afectiva. Sin embargo, ambos comparten su condición de portadores de sentido, de mediadores entre mundos y orígenes. El gesto de Ignacio no consiste en crear, sino en señalar y disponer.
Al presentar sus objetos junto a los del museo, pone en evidencia y parodia las lógicas de autoridad que ordenan las colecciones y desdibuja los límites entre lo patrimonial y lo cotidiano. Lo que propone no es una comparación entre lo auténtico y lo falso, lo artesanal y lo industrial, sino un desplazamiento en la mirada. Las colecciones oficiales, cargadas de solemnidad, encuentran su reflejo en los objetos cotidianos que integran su archivo personal de pequeños recuerdos con leyendas o iconografías chinas que ha recibido como regalos de amigas y amigos los últimos 20 años. Aunque provienen de tiempos y economías distintas, en Sala comparten una misma capacidad de afectarnos. Aquí resulta útil recordar la noción de Jane Bennett en Materia Vibrante, una ecología política de las cosas, donde la autora plantea que la materia tiene una vitalidad propia, una fuerza que excede la intención humana. Los objetos no solo son testigos, sino participantes activos en la construcción de sentido. En la exposición, esa vitalidad se percibe en el contraste entre materiales y texturas. La seda bordada junto al brillo industrial, el marfil tallado acompañado de envoltorios plásticos, cada materialidad convoca a distintos tipos de atención y con ello distintas formas de mirar. La sala se vuelve un espacio donde los objetos se afectan mutuamente y en ese proceso también nos afectan a nosotros. El título, Colección Privada, condensa estas tensiones. En español es íntimo, remite a lo personal, y en chino referencia al gesto de reunir, de atesorar lo propio. Pero lo propio, en este caso, se construye a partir de lo que otros proyectan. Así, Colección Privada no busca ilustrar la colección del mapa, sino reactivarla desde otro lugar. Es una conversación entre dos modos de representar, el de la diplomacia y el de la intimidad. En ese encuentro, la autoridad institucional, que es el museo, se tensiona con la subjetividad de un artista. Desde esta perspectiva, Hecho en China, en su conjunto, opera como un laboratorio de representaciones. Si la vitalidad de la materia de la que habla Bennett implica reconocer que las cosas tienen una capacidad de acción, entonces el museo se convierte en el escenario donde esa fuerza se hace visible. La exposición no busca confirmar una idea de lo chino, sino exponer cómo esa imagen se ha construido, negociado y heredado en contextos diversos, el del museo, el del artista y el de las comunidades chinas en Chile. Vamos a pasar al cierre. Sí, para concluir, ¿sí? ¿Hay tiempo? Ya. No sé si quieren decir algo así. Ya. La exposición Hecho en China no solo nos interpela respecto a un acervo en específico, sino que propone un modelo metodológico para abordar colecciones que representan alteridades culturales particularmente relevantes en el contexto de los debates actuales sobre descolonización y repatriación de objetos. 3 dimensiones emergen como fundamentales para futuros trabajos curatoriales con materialidades asiáticas en instituciones latinoamericanas. El primero podríamos llamarlo el principio de relacionalidad activa con las comunidades diaspóricas. Más allá del análisis histórico o formal de los objetos, se requiere sin duda ponerlos en diálogo directo con las comunidades a las que supuestamente representan. Esto implica reconocer que la autoridad, ¿no?, que hablaba Yanis recientemente, del museo no reside exclusivamente en la institución del museo mismo ni en el archivo histórico, sino que debe construirse colaborativamente. La metodología de Hecho en China, que combina análisis de archivo, estudio de las colecciones y realización de entrevistas, establece un precedente valioso en el contexto de las colecciones asiáticas en América Latina, donde las comunidades migrantes y sus descendientes han sido históricamente excluidas de los procesos de interpretación patrimonial. Los objetos solo revelan su complejidad en términos de cómo asignamos intenciones a los objetos, agencias, cuando son interrogados desde múltiples posiciones de enunciación. El segundo punto podríamos llamarlo el de la crítica de la autenticidad. Las políticas de autenticidad inherentes a los regalos diplomáticos y al coleccionismo museal han funcionado históricamente como mecanismos de poder que fijan identidades y legitiman representaciones. Como ha argumentado Appadurai, los objetos adquieren valor precisamente en sus contextos de circulación, no en una supuesta esencia inmutable.
Trabajar entonces críticamente con estas colecciones implica desmontar la ficción de la esencia cultural sin caer en el relativismo que disolvería toda especificidad. Los objetos del mapa no son ni ventanas transparentes a una China real, ni meras construcciones arbitrarias. Son artefactos situados en redes concretas de producción, circulación y significación que deben ser analizadas en su especificidad histórica y material, atendiendo particularmente a las dinámicas de la diplomacia cultural china durante la Guerra Fría y las reverberaciones que esto produce en el sur global. El tercer punto es la temporalidad extendida del objeto, también como resistencia a la lógica extractivista. Frente a la aceleración de lo descartable, donde lo made in China, made in China, se ha convertido en epítome de la producción masiva y la obsolescencia programada, las instituciones culturales tienen la responsabilidad de proponer formas alternativas de relacionarse con la materialidad, que es algo que no se piensa mucho en relación a los museos. Esto no significa simplemente preservar objetos en vitrinas, sino activarlos como agentes de pensamiento crítico sobre nuestras propias condiciones de existencia material en un mundo donde Asia y particularmente China se ha convertido en el centro manufacturero global. ¿Cómo vivir con objetos sin ser devorados por la lógica del consumo acelerado? ¿Cómo resguardar memoria sin fosilizar identidad? ¿Cómo permitir que los objetos hablen sin hacerlos hablar desde nuestras propias proyecciones? La colección china del mapa, en su condición aparentemente marginal, dentro de un museo de arte popular americano, condensa estas preguntas con particular intensidad. Su fuera del lugar institucional es precisamente lo que la vuelve productiva, porque desestabiliza las geografías culturales esperadas, nos obliga a pensar las circulaciones transnacionales de los objetos y las formas en que la materialidad resiste o excede las narrativas oficiales que intentan contenerla. Esta colección nos recuerda que las relaciones entre América Latina y Asia no son un fenómeno reciente, sino que tienen genealogías complejas marcadas por migraciones, intercambios diplomáticos y proyectos políticos compartidos que merecen ser estudiados con mayor profundidad. En este sentido, Hecho en China no solo una exposición sobre objetos chinos en Chile, sino una propuesta metodológica y ética sobre cómo trabajar con colecciones que desafían nuestras categorías establecidas. Su apuesta fundamental es reconocer que los objetos tienen un poder, que actúan sobre nosotros tanto como nosotros sobre ellos, y que esta relacionalidad, lejos de debilitar nuestro conocimiento, es la condición misma de una comprensión más compleja de las materialidades asiáticas en contextos latinoamericanos. Solo así podremos superar tanto el orientalismo museográfico que se hablaba en el panel anterior, que exotiza lo asiático, como el presentismo que reduce lo chino a su condición de mercancía global descartable. Muchas gracias. Muchas gracias a todas por sus presentaciones. Ya vamos a pasar al tiro a la otra mesa porque hay 4 presentaciones, así que después probablemente podamos discutir.